7:25 y pues los diarios no prestaron mucha atención a lo que ocurrió ayer en la sesión del Consejo del INE. Prácticamente ningún diario lo registra, salvo El Sol de México, que lo tiene en la parte inferior de su portada. Dice, se traba validación de más de 900 jueces y magistrados. Dice, la declaratoria de validez de la elección de unos 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito está en vilo. Ayer el Consejo General del INE suspendió de manera indefinida la sesión debido a que los consejeros no logran ponerse de acuerdo sobre la metodología para asegurar que los ganadores cumplen los requisitos para ser elegibles. Desde el miércoles detectaron candidatos que no cumplieron con la calificación mínima de 8 en licenciatura en Derecho y de 9 en la especialidad relacionada con su desempeño, tal como se establece en la Constitución. El 7.9 no sube a 8, como en la escuela, señalaron algunos, y en eso están, consejero Martín, consejero del INE, Martín Faz. Gusto en saludarlo, Martín, buenos días. Buenos días, un gusto saludarte, Ciro y Lourdes, y también al Día. auditorio. Es preciso ese resumen que trae hoy en primera plana El Sol de México de lo ocurrido ayer. Sí, no el número, porque no son 900, son 840 y tantos, pero sí, Sí. efectivamente ocurrió que nosotros como instituto estamos obligados a hacer una revisión de elegibilidad una vez que se terminan los cómputos y se hace y que se valida la elección en los términos en los que ocurrió de 6-5. Nosotros tenemos que hacer ese nuevo análisis, y lo que nos dimos cuenta es que esos requisitos no se cumplieron en algunos casos, porque se supone que esos requisitos debieron de haber sido revisados por esos comités de evaluación de los poderes legislativo, ejecutivo. El caso del judicial, pues ya sabemos que fue una cosa que no culminó, y luego ya se hizo una tómbola. Y efectivamente había una propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE que tampoco pues nos satisfizo. Una, porque pues no nos la dieron a conocer puntualmente. De hecho, nos la dieron a conocer apenas ayer a las 7:40 de la mañana, cuando teníamos la sesión a las 10, pero nosotros, las consejerías, ya habíamos hecho algunos análisis y nos dimos cuenta que esa metodología propuesta por la Dirección Ejecutiva del Área Jurídica del INE, pues hacía esos redondeos, pues no solo extraños, sino además indebidos. Entonces, pues acordamos hacer un receso. Las consejerías nos reunimos para definir una metodología, y entonces con esta nueva metodología, que por supuesto no incluye andar redondeándole a nadie nada, hay que Sí. volver a revisar a las 800 y fracción, pues para ver si no son incluso hasta más los que no reúnen este requisito de Y elegibilidad. si Pero alguien no como te reúne el digo, requisito, la opinión de, por ejemplo, la opinión suya es, pues no reunió el requisito, no es elegible, no puede ser juez o no puede ser en efecto, magistrado, sí, por si haya supuesto, ganado la elección. Pero así eso es, se va a por someter a supuesto. votación. Se va a someter a Y votación, habrá quienes digan que efectivamente. sí, que el 7-9 sí sube a 8, pues, por Lo decirlo así. dudo, lo dudo, la verdad. Ya ¿Sí? creo que ese criterio quedó claro al interior de las consejerías. Esa era la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, pero claramente le dijimos que pues eso no se podía hacer. Entonces, no, sí hay un consenso entre consejerías que no podemos andar haciendo redondeos. Bueno, pues entonces, si ese es el caso, va a haber una buena cantidad de ganadores de la elección que no van a poder ser acreditados, que no van a poder ser validados por el INE. Pues hay que volver a hacer esa revisión de los 840 y tantos que restan, y ver si efectivamente hay más de los que ya fueron señalados ese día por algunas de las consejerías. Ese día se señaló un número de 37, luego como unos 40 aproximadamente, que se decía que o bien no cumplían el requisito de 8 como promedio en la carrera, o el 9 en la especialidad.
y lo que nos dimos cuenta es que efectivamente la propuesta metodológica, que como te digo, conocimos 3 horas antes, o un poco menos de tres Sí, sí. horas antes de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, pues para promediar el 9 tomaba materias que no tenían que ver con la especialidad, ¿no? Por ejemplo, si alguien iba para juez civil y no alcanzaba el promedio con las materias de Sí, sí, sí. especialidad, pues Y tomaban no una cumplía los de derecho requisitos, ambiental pues. o de No cumplía historia los de... requisitos. Sí, 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 Pues sí. exacto. Entonces Que no cumplía la requisitos. tomaban y Ahora, entonces ya estamos subía recibiendo 9, pues no. llamadas, Martín, que Sí. nos dicen qué hace el INE a estas alturas, 20 días después de la elección, revisando las condiciones de elegibilidad de los candidatos ganadores. Nos pregunta la Bueno, gente que ese trabajo no se hizo antes o no es se que hizo bien nosotros, antes. es ¿Qué que hacen ustedes nosotros no, revisando si una persona tuvo el promedio en la universidad? es que nosotros no los registramos, los registró el Poder Ejecutivo ¿Qué y el cosa? Poder Judicial. Cuando nosotros registramos a los candidatos en las elecciones ordinarias, pues desde el principio les exigimos que nos presenten los documentos requeridos para la elegibilidad y si no, ni siquiera les damos el registro. Entonces, lo que acá ocurrió es que los comités evaluadores les dieron el registro sin haber hecho el trabajo adecuadamente. Y como nosotros tenemos la obligación legal de volverlo a hacer al término de los Sí. cómputos, pues entonces ahora tenemos que hacerlo. Y los Ahora cómputos, brinca. como bien sabes, se alargaron pues más de No, 10 no, bueno. días No, por no, la no. cantidad No. enorme por lo complejo de estas votaciones, ¿no? De que Sí, sí. eran cantidades estratosféricas de boletas y de candidaturas y de cargos. Sofía, Consejero, buen día, los saluda Sofía Enríquez. Ayer le preguntaban a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la invalidez de unas boletas en Chiapas, boletas que fueron robadas, que fueron después regresadas. La presidenta hizo un comentario, ella dijo, hay que revisar si el INE tiene atribución para eso o es algo que le toca al Tribunal Electoral, pero minimizó un poco el caso. Seguramente, si ustedes deciden anular o cancelar algún candidato por el promedio, va a llegar por ahí algún reclamo de Palacio o algún comentario de que eso no les toca a ustedes, que le toca al tribunal. Bueno, en el caso de la elegibilidad, no, esa atribución es totalmente nuestra. Pero también puede ocurrir que alguien vaya al tribunal y el tribunal tome una decisión en sentido contrario. sí. Pero la atribución de analizar la elegibilidad una vez que se valida la elección es totalmente de línea, así lo establece la ley. Pero en efecto, Sofía, puede ocurrir que alguien de los que Pues, se bajen por no tener el promedio vaya se al vaya al tribunal y el tribunal. tribunal resuelva otra cosa, pues ahí sí, el tribunal El tiene la última tribunal, palabra al respecto. y ya sabemos cómo es la última palabra. Bueno, pues atentos, no hay fecha. Dijeron que suspendía indefinidamente esto para Lo, llamar a esta sesión de consejo y a más validar lo tardar que falta de esa elección, que son jueces y magistrados. A más tardar el miércoles fue el acuerdo interno, que a más tardar el miércoles de la próxima semana, si se termina la revisión con estos criterios establecidos por las consejerías el lunes o el martes, podría ser. A más tardar sería el miércoles. Yo creo que Bueno, más bien va a ser hacia el martes o el miércoles, porque creo que el lunes todavía es, para poder terminar todos esos 800 y fracción, que es pues volver a revisarlos con la metodología ya acordada ahora sí por las consejerías. muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín Faz, Un gusto. Seguimos en consejero contacto. del INE. Gracias, gracias. Bueno, y esto es si cumplieron los requisitos, por no entrar a la discusión grande, la corrupción política de este proceso con los acordeones. Vamos a pausa, 7:35, volvemos.